Amigos de CR Ciclismo, bienvenidos a este análisis del Giro de Italia en la sexta jornada que ha sido un nuevo escenario para los velocistas. Una etapa diferente de la que ya vamos a entrar a hablar, por supuesto, con una segunda victoria milimétrica de Arnaud Ademar y una lucha muy pareja entre los sprinters. Pues de todo eso vamos a hablar en breve, pero primero saludamos a nuestro invitado Daniel Sandoval, seleccionador de ciclomontañismo y también con una amplia experiencia en el ciclismo profesional. Daniel, bienvenido a CR Ciclismo. Hola Marisol, sí, hola a todos los que nos miran a través de la pantalla de ese ciclismo. Un placer estar aquí hablando del Giro, una etapa hoy bastante tediosa para mi gusto, no de las que más disfruto, pero con una llegada bastante cerrada que incluso tuve que verla como 6 veces para poder ver de mi parte quién ganaba. Steven, creo que la sensación es la misma para usted. El mismo Arnaud Ademar tenía la sensación de que había ganado, pero los mismos protagonistas de la definición decidieron esperar hasta que una y otra vez miraran el resultado los jueces y finalmente dieran al ganador. Marisol, un fuerte abrazo para usted, igual que para Daniel Sandoval. Sí, incluso que vea que los mismos corredores, ninguno se atrevió a levantar la mano, los dos se tenían como ese respeto, sabían que la llegada había sido realmente, a ver, no por utilizar la frase cliché de fotofinish, es que literalmente fue al fotofinish la única manera de saber cómo ganarla o quién ganó la competencia. Bueno, pues comencemos hablando de un tema que ya ha tocado Daniel Sandoval sobre lo extensa de esta etapa, porque creo que hemos coincidido muchas veces cuando se dan este tipo de etapas de que tal vez podría ser un poco menos el kilometraje y darle más rápido el espectáculo a las personas. Creo que escuchaba también eso el lunes de parte de Piquico Sandoval, el profe, que decía que eran etapas muy largas para su gusto y para su forma de disfrutar el ciclismo, para finalmente los aficionados tener solo unos instantes de emoción, como fue este remate hoy en Escalea. ¿Qué opina al respecto? ¿Por qué no es de ese gusto del aficionado y de los seguidores del ciclismo una etapa como estas, Daniel? Yo creo que porque son etapas que los principales favoritos del pelotón se la toman muy tranquila, los sprinters saben lo que tienen que hacer y para qué están ahí, y mientras el equipo no decida tomar responsabilidades, que suele ocurrir cerca de los últimos 20, 25 kilómetros, lo van a llevar con calma. Lo único que están obligados es a controlar que la fuga no tomen más tiempo del que debería y esperar a la parte final, que es donde realmente se pone emocionante. Yo soy del mismo criterio, o sea, deberían ser etapas más cortas, deberían ser etapas con mayor intensidad de carrera. Pueden poner otro tipo de etapas para transición, etapas más quebradas, de un terreno más quebrado en el cual podríamos ver más fugas, pero etapas tan planas lo que hacen es que muchas veces uno pierde el interés de seguir la transmisión durante toda la etapa porque es una repetición constante en televisión como en un bucle. Sí, mucho más, Steven, en la época que estamos acostumbrados a ver todo en un minuto, a ver 1000 imágenes en un minuto. Y pues sí, es cierto, se pierde esa atención y también yo diría que se le quita importancia a algo tan especial como la fuga, porque hoy Diego Rosa estuvo mucho tiempo en cabeza de carrera, pero no sé cuántas personas se quedarían ahí observando su esfuerzo por todo ese tiempo. Sí, qué complicado, porque, a ver, si uno la ve de diferentes ángulos, y no es para jugar de abogado del diablo, sacando diferentes puntos de vista, pero entonces, por un lado está la organización que necesita unir dos puntos o dos localidades distantes donde las dos están poniendo dinero. Sandoval, y vos lo sabes perfectamente. Entonces, juega la parte económica. Por el otro lado, juega el tema de los mismos equipos que saben que el día de mañana tendrán más de 4.000 metros de ascenso acumulado y que piano hoy, porque lo que se haga hoy de desgaste se va a pagar mañana. Siempre lo que dicen ustedes los técnicos. Se corre hoy pensando mañana, Daniel. Y por el otro lado está el gusto de los aficionados, ¿verdad? Que uno como periodista, que tienen que ser etapas trepidantes, rápidas, emocionantes, pero cuando ya uno escucha también a los actores, a los ex corredores o a los mismos corredores, le dicen, bueno, es que no todos los días podemos ir al mismo ritmo. O sea, hay días en que hay que regularse porque sabemos que vienen cosas fuertes para el día siguiente. Entonces ves Marisol y Daniel, que al final todos los vemos de acuerdo a las circunstancias y a lo que le interesa a cada una de las partes. Ahora, el punto es cómo unificar todo eso para que realmente en televisión
no tengamos, como se observa, etapas que son realmente aburridas. Porque de que fue aburrida, pero estos son los elementos que nos llevan a la conclusión también de por qué fue aburrida. E incluso, le agrego uno más, ¿qué pasa? Bueno, hoy el Eolo que fue fuga con Rosa, pero ¿dónde están todos los demás equipos que no tienen arte ni parte por la clasificación general individual? Yo entiendo que el Trek no va a salir a una fuga, entiendo que el UAE no va a salir a una fuga, pero ¿y todos los demás equipos que están involucrados en el Giro y que no aspiran a la general individual? También me parece que falta algo más de propuesta por parte de estas escuadras para que la etapa que fue aburrida no lo sea tanto. Digo, no sé, es mi punto de vista. Sí, lo que pasa es que, a ver, con el concepto que plantea Steven, pregunto, ¿no? Sin, por supuesto, sobrepasar las palabras especializadas de alguien que dirige ciclismo y demás. ¿Qué tiene de malo que sea más corto el recorrido? Y entiendo perfectamente el interés económico de unificar puntos, de mostrar sectores turísticos y demás. Pero ¿qué pasa si este sprint lo hacemos más rápido hoy y nos vamos a descansar? ¿No beneficiaría también al pelotón, más allá de rodar tanto tiempo a una velocidad más baja de lo normal y estar expuestos al calor, a la deshidratación y demás? Es solo algo que siempre me ha surgido en estas etapas tan extensas, y eso haciendo la salvedad de que en esta edición el Giro no tiene esas etapas eternas de 200 y pico de kilómetros también, de este tipo de estilo. A ver, de mi parte yo creo que sería lo mejor, o sea, realmente una etapa más corta, menos tiempo sobre la bicicleta implica menor desgaste. Hoy se lo tomaron realmente tranquilo, o sea, hoy abusaron de esa tranquilidad. Y lo que decía Steven, o sea, yo creo, y me voy a meter a un tema que se ha criticado siempre, desde que aparecieron los medidores de potencia, los corredores se miden para correr, pero si somos honestos, del pelotón principal, hay muchos corredores que no sabemos que están ahí y deberían aprovechar sus 5 o 10 minutos de fama ante las cámaras y hacer brillar su patrocinador. Hay muchos equipos que pasan desapercibidos totalmente y sí deberían buscar esas fugas. Hoy solo Diego Rosa creo que estaba ahí, cuando hay muchos más equipos que podrían buscar ese protagonismo. Entonces creo que nos falta un poco de proponer de los demás. Hoy decía Alberto Contador en la transmisión de Eurosport que todo este lapso que pasó Diego Rosa en fuga ha sido el momento de pico de mayor llamadas, consultas por WhatsApp, de internet, a ver, por cualquiera de las plataformas, donde la empresa, donde él forma parte, obviamente, Aurum, las bicicletas, estaban pidiendo información. A ver, entonces ligo una cosa con la otra. Al fin y al cabo, el ciclismo se entrelaza la parte comercial con la parte competitiva. Esto que termina de señalar Daniel es cuánto en esos 10 minutos de fama no se la perdieron también el resto de los equipos que, como apuntábamos, Marisol, debían ser escuadras para mostrarse en etapas como estas, porque no se van a mostrar en las de media montaña, ni en las de alta montaña, ni en los sprinters, ni en los sprints, porque se saben que los sprints ya hay un grupo ahí seleccionado de 3, 4 sprinters, perdón, que están ya definidos. Entonces, ¿dónde se van a mostrar? En etapas como hoy, pero si no asoman, si no muestran ni siquiera la nariz en punta de carrera, eso hace todavía más monótono la competencia. Sí, sin duda, y esperamos particularmente a aquellos equipos que son invitados. De hecho, y este tema me trae un recuerdo, durante estas etapas hemos visto muy tímidos a los equipos invitados. Es más, a tal punto de que hemos tenido a 2 corredores del Drone Hopper siendo líderes de la fuga durante 3 días en lo que va corrido del Giro de Italia. Y surge también esa pregunta, ¿qué pasa con las otras escuadras que uno veía anteriormente y le apostaban en mayor número a esa posibilidad de ir en fuga y de hacer esto que está mencionando Steven a favor de sus marcas y de su patrocinador? No siempre estos equipos tienen la posibilidad de estar al frente en una gran vuelta y la posibilidad de exhibirse al máximo antes de que lleguen los actores principales a la disputa del sprint. Vamos al análisis de la victoria, porque realmente la etapa no nos ha dejado hoy grandes análisis más allá de lo que ya hemos comentado en el transcurso de los 192 kilómetros, Steven. Perdón, Marisol, un detalle. Usted sabe, hay veces como en España logran matar esta parte tan tediosa de las competencias, poniéndoles como una cotita de cuarta categoría, kilómetros de la meta, detallitos de esos que le hace quebrar la monotonía a las etapas tan llanas. Y ojo, una cota de cuarta categoría que tampoco saca del baile
a los sprinters, ¿verdad? Porque tampoco es el tema de sacar a los sprinters de la acción durante 21 días de competencia. Pero sí como que España le ha encontrado ese toquecito para que todos podamos siempre estar como pendientes de la pantalla. Sí, digamos que también va un poco el picante, el sentido que tiene cada país. Italia es tierra de velocistas y lógicamente también van a buscar siempre exaltar a esos corredores de este perfil. Hoy justamente ha sido un poco el balance de los lanzadores y hay un gran protagonismo italiano en ese final en los diferentes equipos haciendo parte de esta definición de la sexta etapa. Bueno, ayer vimos a un Mark Cavendish y a un Caleb Ewan bastante perjudicados por ese puerto de montaña de casi 20 kilómetros. Hoy no hubo grandes, digamos, perjudicados con ese puerto que hubo en la primera parte de cuarta categoría. Y pues no sé qué opinión tienen ustedes, además de la llegada milimétrica de esos actores que se involucraron en la definición. Creo que Arnaud Ademar, a pesar de lo cerrado que estuvo, había hecho todo lo posible con su equipo para quedarse con la victoria por encima del tren del del Quick-Step y, por supuesto, sobre otros rivales como Fernando Gaviria y el mismo Giacomo Nizzolo. De mi parte me llamó mucho la atención ver hoy muchos equipos queriendo controlar esa parte final de la carrera. Hubo un momento en que había, creo que 5 o 6 equipos intentando controlar. Creo que sometieron a sus corredores a un desgaste innecesario muchas veces y tal vez por ahí viene la definición de Demar, que terminaron siendo los más inteligentes del grupo, pero es algo que no estoy muy acostumbrado a ver. Y después el gran error de Gaviria, yéndonos a nuestros amigos de Latinoamérica, o sea, un error sumamente grande con la gente del DMS y con la sanción al final que se lleva. Sí, hay que decir que, perdón, Steven, ha sido relegado Gaviria a la última posición de ese grupo principal debido a esa maniobra que protagonizó en esa definición por fuera de la línea de carrera que ya llevaban Demar, Caleb Ewan y los demás que iban disputando la prueba. Sí, a mí me sorprende también la forma en cómo comienza a remontar, aunque no ganó, Caleb Ewan. Ewan no iba metido dentro del primer grupo ya cuando se enfila la competencia. Viene desde atrás tratando de navegar hasta que le cae a rueda a Mark Cavendish. Y cuando Cavendish, que a mi gusto lanza un toquecito antes el embalaje o casi que le catapultó a Caleb Ewan, cuando ya se abre Cavendish, ya queda en una posición muy importante, pero me llamó la atención cómo logró venir desde atrás. Me da la impresión incluso que ese desgaste pudo haberle afectado en el remate, pero viene navegando desde atrás, remonta hasta llegar a la posición donde debió haber estado desde un inicio. Sí, dentro de esa perspectiva creo que también hizo un gran trabajo de ubicación el Quick-Step con Mark Cavendish, pero creo que hoy todos los honores se los lleva Jacopo Guarnieri, que fue ese último lanzador de Arnaud Ademar, ubicándolo muy bien y estando por esa línea del centro tan importante en los remates masivos. Daniel. Sí, que sin duda alguna los lanzadores que a veces los dejamos en un muy segundo plano son los responsables de lo que pasa. Un buen lanzador lo coloca a uno, lo deja donde lo tiene que dejar y lo tiene más que medido. Esto ya está visto en entrenamientos infinidad de veces con ellos. Y lo de Mer y su equipo hoy es de aplaudir, porque un sprint tan cerrado lo supieron hacer y nunca perdieron el control de lo que ellos querían hacer cuando tantos equipos querían tomar la punta de carrera. Sí, de hecho ayer lo conversábamos, ¿recuerdas, Marisol? Lo importante del tema del preparador del embalaje, o sea, de los preparadores, el tren que lanza y quién es ese último hombre que es prácticamente el que lanza justamente al sprinter. Y de los grandes que siempre hemos dicho, por ejemplo, a nivel de nuestro continente, Maximiliano Richese, para poner un ejemplo, el argentino, y cómo en ocasiones se deja de lado por obviamente lo que significa el triunfo de etapa, pero quien prepara todo eso al fin y al cabo es el equipo y un último hombre que es el que ya lo deja encaminado hacia los últimos metros. Siento como observadora de esa parte final y de lo que está pasando con Fernando Gaviria, que influye mucho el hecho de que el UAE Team Emirates venga con un enfoque de clasificación general.
Creo que eso está afectando bastante a propósito de esos trenes que son tan interesantes y tan importantes a la hora de definir este tipo de etapas. Sigo viendo a los hombres del UAE sin poder establecer esa línea que sí le vemos a otros equipos que vienen únicamente a pelear por la maglia Chiclamino y por las victorias de etapa. Usted sabe una cosa, Marisol, y ahí me cae en un tema. Hoy, por ejemplo, uno de los ausentes que me llamó la atención que ni siquiera lo intentara fue el Alpecin Fénix, que desde los últimos 15 kilómetros ya uno lo observaba totalmente en la parte posterior del lote, porque de una u otra forma, se supone, si es que no se termina retirando, Mathieu Van der Poel está para pelear esa maglia Chiclamino y los puntos y todo esto que va necesitando, pues hoy era un día importante para él, no para haber ganado, porque habían corredores más rápidos que él, pero haber capturado uno que otro punto que le sirve en esa ruta para lo que podría ser llegar al final de este Giro de Italia. Y dentro de estos actores finales, Daniel, creo que otro de los que se lleva los buenos comentarios y los elogios es Vinian Grimay, que lo hemos venido resaltando, pero tiene esa capacidad para acomodarse al lado, como se dice popularmente en el ciclismo, de las buenas ruedas, a pesar de que no cuenta con esos lanzadores o con ese equipo determinado para el sprint final. Sin duda alguna es un ciclista que ha sorprendido este año y que es algo que no estamos acostumbrados a ver, un corredor de color metido en un deporte que de naturaleza estamos acostumbrados a ver solo personas de tez blanca correr. Está demostrando la capacidad que tiene y ya lo hemos visto en otras etapas pelearlo. O sea, yo creo que su victoria puede estar por caer. Esperemos que le dé este Giro para Todo el mundo está lograrlo. esperándola. Sí, sin duda alguna. O sea, yo creo que son de esos hitos que uno quiere siempre ver romper y que quiere ver ir cambiando dentro del panorama que tenemos en el ciclismo. Y es un ciclista que un mejor equipo, con un mejor grupo de lanzadores, creo que estaría consiguiendo victorias de etapa. Y respecto a lo que decía Steven de Van der Poel, yo creo que ese es un rockstar y hace básicamente lo que él quiere. Lo que le da la gana. Sí, él define cuándo quiere ganar y cuándo no, y cuándo quiere lucirse. Y creo que ya lo hizo en la primera etapa del Giro y demás, y ahorita tendrá sus etapas marcadas para lo que queda. Sí. Sí. Marisol, perdón, un detalle, incluso, y perdón porque yo me le atravesé con lo del Alpecin Fénix, cuando estabas comentando sobre cómo tenía que jugársela solo, literalmente Fernando Gaviria, pero también yo creo que ahí va el instinto de supervivencia que siempre tiene que tener un sprinter. O sea, a ver, y hubo muchos. Recuerdo, por ejemplo, el caso, a ver, de aquel uzbeco Abdujaparov, que no tenía un gran tren de embaladores, pero tenía un timing para agarrar la rueda de sus rivales y al final rematarlos. O sea, casi que agarrar a sus rivales como sus aliados. Otro, Peter Sagan, para traerlo de los 80s a la actualidad, cuando fue la mejor época de Peter Sagan. O sea, a lo que voy es, no importa la época, el embalador tiene que tener como esa malicia indígena de que, ok, voy solo, pero ¿cómo me defiendo? Me defiendo con mis rivales, que al fin y al cabo me van a llevar a esa línea de meta. Digo, no sé, es lo que uno siempre ha escuchado a través de la historia con los diferentes sprinters. Por ahí, perdón, Steven. Yo creo que lo de Gaviria hoy, o sea, viéndolo fríamente, es un cambio de decisión sobre el sprint, porque él iba sobre una buena línea. Cuando ve que le pasan los rivales por un lado, dice, aquí me meto. O sea, él no sabe realmente qué es lo que quiere hacer en su sprint, y es lo que yo veo desde afuera. O sea, no sabe si quiere ir a rueda de Cavendish, no sabe si quiere ir a rueda de Caleb Ewan, de pronto otro de otros que pasan más rápido, entonces dice, no, aquí voy. O sea, creo que no tiene claro cuál es su distancia de sprint, creo que no tiene clara cuál es su rueda si no tiene equipo, y eso lo está haciendo cometer una serie de errores, y creo que por eso en los últimos tiempos no lo hemos visto tan ganador como cuando empezó. Me lleva a un aspecto de Marisol en el tema de los lanzadores. Dependen demasiado, quizá por lo que estamos viendo, en quién lo coloca ahí. ¿Y quién siempre lo ha colocado? Maximiliano Richeza de Marisol. Sí, diríamos que los lanzadores son esos ojos del rematador en esa ubicación, en el último kilómetro. Son determinantes, son ese hombre que los pone ahí a los últimos 200 metros para que ya haga su máximo esfuerzo. Y no se le ha visto, y coincido muchísimo con Daniel, porque hoy veíamos la repetición del último kilómetro, y Fernando Gaviria se ve en una indecisión de cuál es el camino que debe seguir,
y eso justamente lo hace tener ese altercado con el hombre del DSM, como lo decíamos al inicio, muy fuera de donde ya se estaba disputando la carrera. Sí, casi que se autoeliminó, por decirlo de esa manera. Y hubo un aspecto también en el movimiento. Daniel, y vos me lo ratificás o me corregís por completo. Siempre me ha dado la impresión de que los lanzadores, o en general, ya cuando están en esos últimos metros, se abren a la derecha. O sea, por lo general la tendencia de ellos es la derecha para dejarle el otro lado totalmente abierto a sus sprinters. Casi que es una ley, por decirlo así, una ley no escrita, pero una ley de que los lanzadores es a la derecha para dejar abierto ya la línea a sus sprinters. No entiendo por qué, justamente, Gaviria, sabiendo eso, al final toma la decisión de abrirse a la derecha. No sé. O sea, para mí es meramente indecisión. O sea, yo creo que hace rato, o sea, y porque yo sí lo veo de hace rato, no está cómodo. No se le ve el Gaviria ese rematador de otros tiempos atrás de que era un verdadero misil y no logra encontrar ese grupo. Ahora, como lo decía Marisol en un principio, el UAE es un equipo que está por las grandes vueltas. El UAE no le interesan las victorias parciales. Ya para eso tienen a Pogačar que hace de killer en cualquier lado y en cualquier momento, pero lo de ahora, él tiene que aprender a valerse y tiene que tener muy claro quién es su rueda. O sea, si pierde, que pierda rueda de Cavendish o que pierda rueda de Caleb Ewan, pero no que haga esos cambios de decisión sobre los últimos metros y sobre todo yéndose detrás de gente que creo que a un final no eran tan favoritos. Sí. Sin duda, creo que ahí ha quedado entonces el análisis de esta victoria para Arnaud Démare, que cae muy bien porque había llegado al Giro sin celebrar triunfos en esta temporada y aquí en el Giro pues le permite al Groupama francés tener tremendas victorias, apoderarse más de ese liderato de la maglia Ciclamino. Y sobre lo que decíamos de los italianos presentes hoy en el remate, pues además de Giacomo Nizzolo estuvieron 3 italianos más: Andrea Vendrame de la G2R Citroën, Simone Consoni del Cofidis y Vincenzo Albanese del Eolo Cometa. Corredores muy rápidos, y esto también concuerda con lo que apuntaba Daniel de la variedad de equipos que estuvieron ahí tratando de meterse en el sprint final. Un sprint que, Steven, nos deja a Juan Pedro López todavía como líder a portas de lo que será un fin de semana que estará con ese terreno mañana bastante diferente a lo que hemos vivido en las 2 últimas etapas. Se le fue la oportunidad al gallo que yo tenía ahí, a Caleb Ewan, pero ni modo. Ya de 2-2 que lo he puesto, pero no ha estado, las pegan en el palo, pero no entran. Sí, no. Mañana, el sevillano mañana tendrá una defensa de esa maglia rosa complicadísima. Son 4.000 metros en un serrucho completo de etapa, Marisol, que ya vamos a ver en cualquier momento, pero va a ser un serrucho de etapa con un final en descenso. O sea, no es una etapa de altísima montaña, pero que si sumas todos los puertos y todos los ascensos, te da realmente un ascenso acumulado muy fuerte. ¿Esperaríamos una fuga masiva mañana, Daniel, con este perfil de etapa, o qué imagina usted? A ver, yo creo que en el inicio se van a atrever los valientes del día, pero no veo llegando a una fuga. O sea, yo creo que vamos a ver a los favoritos sobre su parte final. Tenemos 2 puertos de segunda, uno de primera y uno de tercera, y eso va a pegar mucho en las piernas de los ciclistas, y yo creo que mañana sí tenemos que ver a los favoritos salir a poner un poco en orden ya la clasificación general. De hecho, me parece que mañana es de esas etapas, Daniel, donde ustedes como técnicos mandan a calentar a los corredores desde el carro, desde el autobús, en el caso de ellos, porque no hay chance para calentar en los primeros kilómetros. O sea, mañana No, esa salida a tope. mañana deberían hacer calentamiento de rodillos, sale picando para arriba desde el inicio, y al kilómetro 45 tenemos el primer premio de montaña, y creo que es algo que tienen que medir muy bien. Hay corredores, como uno lo llama, que son corredores diésel, y si esas piernas no entran calientes desde el primer momento van a sufrir muchísimo, y es necesario que mañana tanto los líderes de los equipos como los peones, los hombres fuertes de los equipos que van a poner a esos líderes en la parte alta, estén entonados con sus piernas, porque mañana es cierto que no se va a ganar el Giro, pero sí pueden haber diferencias que generen problemas en la general y los pongan contra las cuerdas. ¿Qué corredores pondrían ahí en esa baraja de candidatos para mañana? Está bastante abierta la posibilidad para la victoria de etapa, a pesar de que ustedes hablan de esa opción que van a jugar los grandes líderes.
Pero yo personalmente, y eso es un tema creo que más sentimental que otra cosa, me voy con Yao Almeida porque quiero ver a Lefebvre que le salgan más canas todavía de ese mal movimiento que hizo al dejarlo ir. O sea, yo voy con Almeida para final de Giro, o sea, para Ujú. verlo campeón. Para mañana no sé, no tengo como un claro favorito, le soy muy sincero. Es más, tenía uno, pero oye, se me fue. Lo que pasa es que justamente es el caso del coterráneo aquí de Marisol, de la Astana, Superman López. Superman Aunque López. no, sí, aunque no termina en ascenso, pero era un corredor de esos que uno siempre dice es aguerrido, va. Y no sé, aunque no le iban a dar mucha ventaja, pero es un corredor que por la topografía de mañana quizá podía sacar algo interesante. Pero para mañana no tengo un claro favorito. ¿Vos y Marisol? No sé, tengo todavía muchas dudas si Juan Pedro López puede ceder la camiseta rosa. Yo creo que él tiene equipo y él también considero que tiene la capacidad de defenderse todavía mañana. No sé en el Blockhouse, que es un ascenso pues todavía mucho más exigente, pero sí consideraría que el Trek Segafredo con Giulio Ciccone y varios corredores que trae de peso este equipo podría contribuir para defender este liderato. Todo Uh-huh. dependerá de movimientos. Yo tengo mucha expectativa por el Bahrein Victorious. Espero verlos proponiendo, sobre todo al término de esta primera semana. Pello Landa, Bilbao o Pello no, Landa para Bilbao, que ha tenido buenas clásicas y buenas carreras por etapas en este arranque del 2022. Vos hablabas de Pello, vos sabés, bueno, uno para mañana, Landa. Landa es un corredor que va bien ahí y arriesga en el descenso. No sé, Landa podría ser uno que me agrade para mañana. Hablando de la incógnita que nos presenta Juan Pedro López, el corredor de la escuadra del Trek. ¿Sabe a quién me recuerda eso? No sé si ustedes lo tienen claro. David Arroyo. Me recuerdo ese 2010, el español, porque fue el primer Giro que corrió André Amador. O sea, y para nosotros era toda la novedad. Primer tico corriendo un Giro de Italia y jamás se me va a olvidar ese momento. Y el Movistar llegaba sin un claro favorito, llegaba como para ir a cazar etapas, ir a fugas, lo que hubiera por medio, agarrar lo que iba a ser ganancia. Y se encontraron con el liderato de la clasificación general individual y de hecho lo terminan perdiendo en el último día. Me recuerdo de ese momento porque al igual que el caso del líder de hoy, de Juanpe, no es un corredor que uno lo tenga totalmente referenciado para estar en la línea 1 de los candidatos jamás, pero es claro de que es un corredor que va bien en la montaña y que quizá mañana podría sobrevivir, quizá ante la pregunta que hacía Marisol. Me da la impresión de que mañana es un corredor que podría defenderse al no tener esas etapas como Blockhouse, que sí va a venir en las próximas semanas. Perdón, en los próximos días. El Giro Sí. siempre saca un ciclista sorpresa, que fue lo que pasó con David Arroyo en ese momento, que allá hoy está Uh-huh. corriendo maratón por aquello está corriendo puro mountain bike marathon, pero no sé, o sea, de David Arroyo por lo menos uno había escuchado algo antes del corredor del Trek Segafredo, sí me quedo un poco por ahí, pero si aparece un nuevo ciclista para las generales, ojalá, y de Landa Sí, yo sí. creo que vamos a seguir soñando. De Landa, déjalo, pobrecito, tal vez logre ganarse la etapa al corredor de Mikel Landa, que por cierto, un día de esos estaba viendo un artículo ahí en Twitter, entonces decía, si somos 1 millón, yo soy parte de ese millón de aficionados. Si somos 100, yo soy parte de esos 100. Si El solo hay uno, landismo. ese es... Ajá. Y si solo hay uno, ese soy yo. Y si el día de mañana no hay ninguno, es porque yo me morí. Así de fanáticos son los aficionados de Mikel Landa como tal. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que Landa siempre ha dejado la duda, ¿no? En su momento fue un gran gregario y en varias ocasiones en las que se ha presentado como líder de su equipo ha sufrido caídas. Realmente no hemos podido verlo en su máximo esplendor o por lo menos que tenga la oportunidad en muchas ocasiones de llegar hasta el último día de competencia después de haber exhibido algo importante, como lo hizo el año pasado en ese duelo en la primera semana con hombres de clasificación general como Egan Bernal y demás antes de que se retirara.
pero creo que es una etapa que ya hemos abordado de manera interesante sobre cómo ha sido esta definición, sobre la clasificación general. Y Daniel, pues no sé si tiene algún comentario final sobre lo que es este Giro de Italia y cómo ha transcurrido hasta el momento, hasta esta sexta fracción. No, creo que hasta el momento el Giro ha sido bastante movido, líderes que no esperábamos, esperando que ya se ven en las etapas de alta montaña, que en realidad creo que es el distintivo especial que tiene el Giro, esas etapas de una dureza especial y donde esperamos ver a los grandes hombres de la clasificación general o los que esperemos que estén ahí responder como tienen que ser. Como lo dije, o sea, mi favorito Almeida, quiero ver a UAE con dos grandes este año. Y mañana, para dejarlo ahí que se me olvida, puede ser que Valverde aparezca, es una etapa de esas que se le suelen dar. Ojo con Valverde. Oiga, Sí. y ahora que decía Daniel, esperando las etapas de altísima montaña, es que ya mañana llegamos a los pies de los Alpeninos, entonces ya indudablemente este sector, esta sierra montañosa, ya nos deja entrever de que huele a montaña, olerá ya en los próximos días, entre comillas obviamente, la sangre de los rivales por ver cómo se van a exponer ahí en todo esta, ya en la alta montaña del Giro de Italia. Mañana llegamos a los pies de los Alpeninos, que es ya parte de la cordillera montañosa en ese sector italiano. Así es, así que con esa expectativa de la montaña que nos trae el fin de semana, para el cierre de esta primera parte del Giro de Italia, cerramos hoy este punto de análisis de la sexta fracción del Giro, Steven. Perdón, Marisol, yo siempre atravesándome, ¿verdad? Voy como en contrasentido con usted. Ojalá no me vaya a pasar esto en un ascenso, porque no sé qué pasaría. O sea, voy como Gaviria, al lado contrario donde tiene que ir todo el mundo. Lisbeth Chacón, y es que Marisol, usted es una persona que sigue mucho también el ciclismo femenino. Hoy se efectuaron los Panamericanos, la contrarreloj individual. Venezuela se cuelga el oro en la prueba de ruta, en la crono individual. Lisbeth Chacón, Venezuela, Colombia, Lina Marcela Hernández, que ya la hemos observado muchas veces, a la colombiana, segundo lugar, y Argentina con Antonella Leonardi. O sea, argentinos siempre con nombres más europeos que los latinos, ¿verdad? Creo que somos los latinos. Antonella Leonardi, la tercera posición, la Argentina como tal. Recordar que Costa Rica no estuvo presente en estos Panamericanos. La federación ya había dado su punto de vista de que es un tema económico por el cual no podía hacerle frente a la presencia de nuestro país ahí. Nada más como para recordar. Y Marisol, te dejo a vos con esto. Venezuela oro, Colombia plata, Argentina bronce. Sí, Lilibet, que ha sido siempre una gran rival de todas nuestras damas a nivel de Latinoamérica y una vez más en el Panamericano, imponiendo condiciones en la contrarreloj. Daniel, muchas gracias por su tiempo y por sus puntos de vista, muy valiosos como siempre. No, un placer estar aquí con ustedes, hablando siempre de lo que nos apasiona del ciclismo y esperando un Giro cada vez más emocionante. Steven, su candidato Nos vamos. sigue ahí. Es más, hoy lo estaba viendo en la general individual. Déjemelo ahí tranquilo, Marisol. Él no saca él no levanta las velas, no hace mucho escándalo. Déjemelo ahí. Ahí va Joao Almeida. Va como en un botecito, con un caballo de fuerza, pero espérese que entre la alta montaña. Mi gran duda es cómo va a afrontar la alta montaña con tan poco crono de por medio, que es su gran fortaleza en el caso del portugués. En fin, eso nos lo irá diciendo los próximos días. Y a José, nuestro buen compañero, le recomendamos comprar palomitas de maíz para mañana, porque el análisis va a ser extenso. Ah, sí. Mañana nuestro compañero, que por cierto, Marisol, recordar que mañana vamos a estar con reportes ya de la Trans Costa Rica MTV en Nosara, sector espectacular que algún día vas a tener que conocer acá en el Pacífico de Costa Rica. Seguramente grandes escenarios siempre con el ciclismo latinoamericano, así que a ustedes muchas gracias por conectarse con CR Ciclismo. Estaremos ahí actualizando sobre todas estas novedades y demás a través de nuestra web y también de las redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos.